Vamos a abrir hoy tertulia de actualidad con un asunto del que se ha hablado mucho, pero quizá no en profundidad por la relevancia que tiene el reciente escándalo protagonizado por el gigante Facebook y también una empresa llamada Cambridge Analytica, que habría utilizado los datos de 50 millones de personas, nada menos, para contribuir, dicen, a la victoria de Donald Trump en 2016. Y esto nos lleva hoy a hablar del valor de esos miles de datos que cada uno de nosotros regalamos diariamente en nuestro uso diario de la red. Simplemente con eso, con usar Internet, pues grandes compañías como Google o Apple o Amazon, por nombrar algunas de las que utilizamos diariamente, pues contamos a qué hora nos despertamos, qué contenidos buscamos en Internet, cuánto tiempo hacemos deporte, qué filiación política tenemos, nuestras preferencias alimentarias, en fin, todo para que se puedan generar productos y servicios específicos que luego se puedan monetizar, que es la palabra de moda estos días, y generar publicidad incluso específica para cada uno de nosotros. Así que queremos hablar sobre este asunto, sobre qué conscientes somos de lo que estamos dando a las redes, y esto es pues algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Así que hablamos hoy con especialistas. Vamos a saludarlos ya. Empezamos con Pino Caballero. ¿Qué tal, Pino? Muy buenos días. Es catedrática de Computación de la Universidad de Laguna y también coordinadora del Grupo de Criptología. Gracias por estar con nosotros un día más, Pino. Buenos días. Deepak Dajwani, ya lo conocen, colaboradora habitual de Buenos Días Canarias. ¿Qué tal, Deepak? Experto en ciberseguridad. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Y Noemí Brito, que es socia de Legistel y Comtrust y experta en Derecho Digital. Noemí, gracias por estar con nosotros de nuevo. En un día en el que planteamos este asunto porque, y vamos a empezar por Noemí, si te parece, que es uno de los asuntos de los que a lo mejor parece algo que es de lo que no somos realmente conscientes. Mucho hablamos de robos de datos, de cuidado con las contraseñas, pero los datos que nosotros aportamos voluntariamente no nos damos cuenta del efecto que tienen, ¿no? Pues sí, ciertamente el tema de los datos es el nuevo petróleo. Yo diría que el petróleo es hace mucho tiempo para muchas compañías, y el problema es que muchas veces no aplicamos sentido común al uso de Internet. Yo creo que básicamente es eso, es decir, porque Internet está aquí, eso es decir, es necesario para trabajar, para relacionarnos, para incluso desarrollar pues nuevos modelos de negocio, pero tenemos que ser conscientes que Internet es algo que es viral, es global. Cualquier cosa que se vuelca en Internet normalmente queda ahí, y evidentemente, bueno, pues los datos tienen mucho valor para las compañías, y un buen uso de los mismos también genera valor. Yo creo que también hay que poner sobre la mesa de que la protección de datos es importante, pero también junto a la protección de datos, la normativa europea habla de la libre circulación de los datos. Hay que saber y ser conscientes que lo que volcamos en Internet tiene un valor, pero también tiene un peligro. Claro, Deepak. Bueno, en este sentido, esto lo hemos comentado aquí muchas veces, Marta, de que hay una frase que se dice mucho respecto a las redes sociales y todos los productos tecnológicos que manejamos, y es que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Sí, esa es la tenía aquí apuntada, sí, que es la que más me ha gustado. Los usuarios somos conscientes de que al final nos dan un servicio por el cual, con un montón de funcionalidades, por el cual asumimos, ¿no?, que tienen que manejar nuestros datos, y luego ya cada uno los expone al nivel que quiere, ¿no? De hecho, en el mundo de la seguridad, otro concepto del que hemos hablado mucho es el de Open Source Intelligence, inteligencia basada en fuentes de acceso público abiertas, y al final las redes sociales, por mucho que la gente tenga amigos, pueda bloquear la visibilidad de sus fotos, al final pues son públicas, porque todos pueden agregar amigos, la gente se genera perfiles falsos para poder que alguien los acepte. Entonces, cualquier contenido que se suba a la red es susceptible. Claro. Y enseguida seguimos profundizando, digo, pero la gente debe darse cuenta que cualquier preferencia que haga, que selección que haga, incluso no teniendo redes sociales, sencillamente utilizando Internet, va a dejar pues una serie de datos que son utilizados por el buscador, por ejemplo, el más común, Google, por ejemplo, va a utilizarlo para diseñar pues muchos otros servicios, ¿no? Sí, esta tormenta mediática que ha surgido a raíz de Facebook realmente lo que ha puesto claro sobre la mesa es la relación que hay entre la ciberseguridad, la protección de la privacidad y la inteligencia de los datos, ¿no? Esa combinación de cuando los datos que tú proporcionas, no solo en Facebook, sino en todas las redes sociales, en Internet, esos datos no están debidamente protegidos, realmente eso pone en peligro que los datos se puedan utilizar en contra tuya, que es lo que ocurre. Claro, pero pregunto yo, ¿cómo se pueden proteger unos datos que nosotros estamos aportando, además de una manera, por ejemplo, nos apuntamos a una plataforma de, pues, yo qué sé, de valoración de restaurantes, pues ya damos una idea de quiénes somos, de lo que queremos, de lo que nos gusta hacer los fines de semana, o sea, ahí
no estamos protegiendo nuestra casa cuando nos vamos de vacaciones, no estamos, cosas que a lo mejor sí sabemos, eso sí que no lo estamos protegiendo. Hay un concepto muy interesante que de hecho trae a colación el Reglamento Europeo de Protección de Datos que entra en vigor el 25 de mayo próximo, que es el trazado de los perfiles. Cada vez, no solamente ya son datos por datos, son perfiles de personas, es decir, ahora ya es muy fácil cruzar información, sobre todo con las nuevas tecnologías, y podemos saber perfectamente quiénes son las personas a las que estamos atendiendo, y no solamente saber qué personas tenemos detrás, sino incluso cuáles son sus hijos, sus gustos. Es decir, muchas veces también compartimos información relativa a la familia, a los niños, y no somos también conscientes de que estamos también marcando, ¿no?, la identidad y la reputación en línea de esos menores o de otras personas que no conocemos, que conocemos y no sabemos, entre comillas, respetar también sus derechos. Yo creo que ese concepto del trazado de perfiles está en la cabeza del legislador. De hecho, se ha regulado por primera vez de una manera estricta, y yo creo que es interesante que sepamos que no solamente es el dato de un nombre, un apellido, un teléfono, algo que aportamos puntualmente, una fotografía en Internet, sino que el cruce de esa información está generando un nuevo valor del que las personas tienen que ser conscientes, dado que justamente es la base en la que están pivotando gran cantidad de servicios en estos momentos. Y entonces lo apuntaba Pino, ¿qué ha hecho de diferente esta empresa Cambridge Analytica con esos datos que supuestamente habrían ayudado a Trump? ¿Diferente con respecto a lo que hace cada día? No. Digo Facebook, con los análisis de nuestros propios datos que vertemos ahí, aunque sea donde estudiamos, qué edad tenemos más o menos, algunos mienten más, otros menos, compartir alguna... ¿Qué diferencia hay? Porque prácticamente es lo mismo, ¿no? Realmente esto es algo que lleva haciendo muchas empresas desde hace muchísimo tiempo. De hecho, cualquiera de nosotros podría hacerlo. Tú puedes coger y recopilar la información pública, como te decía, de Facebook y generarte a los niveles que quieras una base de datos para sacar inteligencia de ahí. El caso de Cambridge Analytica, lo que sucedió es que, bueno, yo creo que ya muchos de nuestros espectadores lo habrán leído hasta la saciedad, porque, como decía Pino, se ha generado un revuelo mediático quizás demasiado exagerado, porque es algo que no es nuevo, ¿no? Pero bueno, el caso es que había una aplicación de un psicólogo, un tipo, que pedía consentimiento para sacar datos a los usuarios. Sin embargo, lo que no solicitaba era el consentimiento para sacar los datos de sus amigos. Y claro, ni solicitaba no solo cogía los datos de las personas que aceptaban, sino de todos los amigos que tenían. Y entonces a partir de niveles de recursividad, como se suele decir, sabes cómo funciona esto, se llegó a esa cantidad de 50 millones de usuarios. Pero esto es algo que podían hacer tanto esa compañía como todas las aplicaciones que desarrollaran, o sea, todas las aplicaciones que se desarrollaran para Facebook en aquella época. Y además, en particular, luego Facebook es una red social que que va cambiando su política de privacidad cada 2x3, que te maneja te cambia las opciones por defecto. Entonces, cuando tú tienes configuradas, por ejemplo, tus fotografías, aunque repetimos, eso da igual que tú las tengas privadas, porque una vez que algo se sube a la red, cualquiera lo puede copiar y pasarlo a otro. Pero bueno, aunque tú lo tengas configurado, a los 6 meses te lo vuelven a cambiar y luego te lo vuelven a cambiar. Prestan en general dan poco valor, en mi opinión, a la seguridad y la privacidad de los usuarios. De hecho, a veces reportas perfiles falsos. El otro día reporté un perfil falso, un perfil que se hace un usuario con fotos de chicas y empieza a escribirte y tal, ¿no? Y además le seguí un poco y lo puse en Twitter. Lo reporté a Facebook como perfil falso, y evidentemente ellos decían que como no incumplían ninguna de sus políticas de seguridad, a pesar de que estaba suplantando fotos de otros usuarios, que no pasaba nada, que lo que podía hacer era bloquearlo o no hablar con él. Claro, y ahí vamos a eso de que no pasa nada nuevo, Pino, pero sí que parece imposible proteger hemos hablado muchas veces de la huella digital, de lo importante, pero claro, por otro lado utilizan nuestros datos para ser nosotros el producto final, ¿no? De hecho, yo creo que ahí sí, o sea, no es que no pasen cosas nuevas, realmente todo esto, como hemos comentado, sí que ha estado pasando. Lo que pasa es que surgen diferentes conceptos que mezclados son los que, por ejemplo, lo de la privacidad interdependiente que tú puedes proteger tu privacidad, pero la privacidad de tus amigos influye sobre ti. Luego, lo del producto. Realmente nuestros datos son el producto de todos estos servicios que son gratuitos, y nosotros lo hemos sabido siempre, que estábamos dispuestos a asumir que nos enviaran publicidad teledirigida, personalizada para ti. Lo que ya quizás no estamos dispuestos es a asumir que nuestras democracias están en peligro, porque esa publicidad que antes se dedicaba a que tú compraras algo, ahora está dedicada en estos casos a que los votantes indecisos voten a alguien. Y además la forma en la que utilizaron en Cambridge Analytica, que probablemente, y lo han usado en muchas otras elecciones también, César,
sabe, que es que a los indecisos lo que han hecho es enviarles fake news sobre los otros candidatos para que se decidieran por el candidato que ha pagado por ese que aquí es donde servicio. está la cuestión. Esa combinación es la que realmente yo creo que sí que merece la pena que haya surgido toda esta tormenta mediática, a ver si abrimos los ojos y nos damos cuenta del peligro que supone. De hecho, ahora el responsable de Facebook tendría que comparecer, no sé exactamente cómo ha quedado, si tiene que ir al Parlamento o comparecer. El caso es que ellos tienen dinero más que suficiente para asumir una multa. Lo que no sé si tienen es capacidad de gestionar un cambio de legislación, que ahí es donde estaría el problema para ese modelo de negocio, ¿no? Sí, yo creo que bueno, lo que ha comentado también pues, los demás tertulianos de la mesa es importantísimo. Yo creo que sobre la mesa se está hablando de derechos fundamentales, no solamente el derecho a la privacidad, sino el derecho también a la libertad de información, a la expresión, también a poder elegir a tus candidatos libremente, es decir, hay derechos civiles detrás. En el caso de las fake news, todo el tema de la regulación de privacidad está íntimamente relacionada con nuevas medidas legislativas vinculadas con las fake news, precisamente por los temas electorales, de propaganda electoral, que tiene tan, entre comillas, ¿no? Preocupados a los legisladores a nivel europeo. De hecho, hay una nueva regulación sobre el tema de las fake news que está tramitándose en el Parlamento Europeo precisamente para evitar todo este tipo de situaciones. Se ha llamado al CEO de Facebook a comparecer pues, en el Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento Británico, y el próximo 12 de abril en el Parlamento Europeo se va a tomar la decisión sobre si se le va de alguna manera a invitar a venir, que no sabemos si vendrá, se abrirá una comisión de investigación específica o si incluso se va a dictar una resolución que están pensando que se hará dirigida a la Comisión Europea para que tomen medidas de tipo legislativo y de cualquier otro tipo para paliar y mitigar este tipo de la misma manera que cuando leemos una determinada prensa o cuando nos enfrentamos a unas elecciones tenemos que estar formados hasta cierto punto para tomar una decisión. Ahora quizá la formación a la hora de saber a lo que te enfrentas a través de las redes, porque te llegarán unas noticias dirigidas, como bien explicaba Pino, elegidas porque saben cuál es tu perfil y sabes que estás en un momento en el que no sabes por cuál decantarte. Te llega una noticia ni te planteas de dónde viene. Ahí también hay que tener una cierta formación en cómo se mueve la red a día de hoy, ¿no? Sí, por un lado el tema de la fake news, la injerencia rusa y todo esto que se hablaba más. Yo he hecho muchísimas entrevistas en medios durante los meses de las elecciones catalanas y todo esto que se habló. También a veces se genera, como decía Pino, demasiado revuelo por cosas o se apunta a conspiraciones o historias que a lo mejor el tema de analizar los perfiles de los votantes es algo que se ha hecho siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que se utiliza la tecnología para poder hacerlo y todas las herramientas que uno tiene a su favor. En este caso, Cambridge Analytica, el problema ha saltado porque se ha vendido esta información para que Donald Trump, según dicen, salga elegido, ¿no? Al final, los votantes son los que han elegido a Donald Trump y no va a ser solo por esto, igual que lo que sucedió con el Brexit en Gran Bretaña o otras cosas, ¿no? Te digo, este tema es bastante complicado de decidir. Y por otro lado, respecto a lo de la fake news, fíjate, es algo tan sencillo como tú pones cualquier cosa en la red y los usuarios de manera compulsiva comparten el contenido solo leyendo el titular. Da igual que la noticia sea real, falsa o no. Cualquier cosa que tú les pongas, ellos leen el titular y comparten contenido porque vamos muy rápido. Entonces, esa formación, esa concienciación en ciberseguridad básica de la que hablas es necesaria, pero en muchas ocasiones no hace falta ni tanta trama conspiranoica ni tanta historia, sino que simplemente es un tema de cómo los usuarios interactúan en la red, ¿no? O sea, tú le pones cualquier noticia, Cristiano Ronaldo, no sé cuánto, y lo comparten sin ni siquiera leer la noticia, pinchar link. A veces son páginas de malware, a veces son con un titular a lo mejor muy llamativo y lo que hace es compartirlo sobre la marcha. Sí, en realidad lo que dice Dipo, la formación sería realmente la solución perfecta para todo esto. Si todo el mundo tuviera formación, todo el mundo sabría distinguir una noticia falsa de una real, de una verdadera, y entonces pues no se darían estas circunstancias que se están dando. El problema es que la formación no es accesible o no llega a todo el mundo. Y de hecho yo realmente hasta me he alegrado de que haya salido todo esto, porque yo estaba teniendo, me voy aquí a sincerar por la tele, estaba teniendo preocupaciones de los años anteriores, los últimos años, por los resultados de todas estas votaciones de Donald Trump, del Brexit y otras. Yo decía, ¿qué está fallando en la democracia? Y me estaba preocupando, digo, ¿qué falla en la democracia? Realmente la democracia no falla, lo que está fallando es que no nos hemos adaptado a la nueva situación tecnológica que tenemos. Y esta mezcla de la falta de formación, el acceso a las tecnologías de mucha gente, hace que la democracia esté... Claro, lo que pasa es que la progresión ha sido geométrica, o sea, hace 15 años... ¿Tú crees realmente, alguno de ustedes cree que verdaderamente
por toda esta influencia tecnológica se han adulterado los resultados de las elecciones. ¿No? Al final, y además yo siempre lo digo cuando me hacen entrevistas en este sentido, digo, bien, yo hablo desde la posición de experto en ciberseguridad, os cuento lo que estamos hablando, pero le corresponde a un analista político decidir si esto ha tenido influencia o no, igual que en las elecciones en su día, los atentados de Atocha, qué repercusión tuvieron en un cambio ¿no? por parte de los votantes. Al final, es verdad que puede haber un pequeño porcentaje que pueda ser seducido por falsas noticias o algo así, pero bueno, igual que esa técnica, hay un montón de otras técnicas que se utilizan en las campañas electorales de los candidatos y al final yo creo que, no sé si falla la democracia o no, repito, yo no soy experto en política. Noemí, pero quería apuntar algo sobre... No, bueno, básicamente, o sea, yo creo que hay un poco de todo. Yo sí creo que de alguna manera se utiliza la tecnología para dirigir a ciertos votantes, incluso sobre todo cuando están un poco pues indecisos sobre el voto final que van a emitir. No sé hasta qué punto, porque evidentemente eso corresponde a una investigación un poco más profunda, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel político, como comentaba el compañero y demás. Pero sí que creo que el tema de la formación, y por apuntalar un poco esta cuestión, es un tema crucial. De hecho, ahora mismo en el Congreso de los Diputados se está tramitando la nueva ley de protección de datos, un poco para adaptarla a estos cambios legislativos europeos. Se está empezando a hablar de promulgar una especie de acercamiento a las escuelas para generar una especie de asignatura de privacidad. Entonces yo creo que eso también es muy importante porque no solamente hay que formar a los padres, a las personas mayores, sino desde la escuela de una serie de pautas sobre cómo tratar correctamente tu información, tu intimidad, cómo protegerla. Y eso es uno de los temas que está sobre la mesa ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Claro, porque yo lo que quería apuntar antes en medio de la conversación es que todo esto ha cambiado tan rápidamente que si nos retrotraemos hace solo 15 años es que era un escenario absolutamente diferente, que somos personas que nos hemos ido sumando, además casi nos hemos ido tirando a la piscina en un nuevo mundo que a lo mejor ustedes controlan mucho mejor por su formación, pero otras personas lo controlan a nivel usuario. Y cada vez tienes un teléfono que hace más cosas y cada vez accedemos a más servicios a través de la red y no estábamos preparados para estar en este entorno, quizás. No sé. Sí, es importante que en los medios de comunicación el papel que juegan ustedes es fundamental porque hay mucha gente que no sabe pues, que, por ejemplo, subir fotografías de sus hijos o de los hijos de otros no deben hacerlo, compartir datos de ubicación suyas y de otros tampoco deben hacerlo porque todo eso queda registrado. Pero a veces lo hacen sin saberlo, que es muchas veces, realmente lo hace muchísima gente. No me refiero a subir las fotos, pero sí a las ubicaciones. Las ubicaciones, decir que me voy de vacaciones y dejo mi casa vacía, ese tipo de cuestiones, la gente lo hace instintivamente sin ni siquiera pensarlo. Probablemente si se ven por los medios que realmente esto no deben hacerlo. Fíjate, Pino, que a lo mejor, y lo vamos a ver ahora en bueno, hemos ido a la calle a hacer una pequeña encuesta y creo que esto que apuntaba Pino sí que más o menos lo tienen claro. Esa parte, la de la cierta seguridad que tiene que tener, por ejemplo, pues no decir en las redes sociales que uno se va de vacaciones, eso como es la norma básica, eso parece que sí ha quedado claro. Vamos a escuchar lo que nos decían personas con las que hemos hablado sobre este asunto, sobre todo de robo de datos. Limitar lo máximo posible, o sea, participar, pero con un control más estricto. Directamente no subir nada de la vida personal. Si cortas toda la información, aparte de que muchos hackers se pueden meter y hackearte tus cuentas. Que me fui de vacaciones y hasta ahí. O sea, no pongo ni a dónde ni nada, por privacidad, básicamente. La culpa la tiene la gente, o sea, la misma gente que expone toda su vida en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales es más bien para ver noticias, poco más, de tu vida personal. Creo que absolutamente no hay que poner nada. Parece que va, bueno, poco a poco cundiendo esa información, esos consejos que vamos dando. Por ejemplo, nosotros aquí en Buenos Días Canarias, gracias a Dipa, a Noemí, hemos insistido muchas veces en esa precaución. Y eso ya, la gente empieza a tenerlo claro, y te responde, ay, no voy a poner fotos, tengo que tener cuidado. Pero al final lo hace. Lo está haciendo sin darse cuenta. Al final hay un porcentaje muy grande de usuarios que lo hacen y evidentemente... Y luego dicen que no lo hacen. Claro. Dicen que no lo hacen, luego hay otros que sí que siguen estas recomendaciones, pero luego hay otra parte que no hemos comentado y que sí es verdad que aquí no es culpa de los usuarios, pues no podemos echar siempre la culpa a los usuarios de todo lo que sucede, y es que, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Igual que Facebook te cambia las políticas para inducirte a que compartas información por defecto sin que tú lo sepas, otros fabricantes, tú te compras un teléfono, un iPhone o lo que sea, y empiezas a dar la siguiente, empiezas a confiar en iCloud, los respaldos de tu chat de WhatsApp se van a iCloud, tu ubicación la compartes en iCloud, las contraseñas las compartes en iCloud, tus contactos los compartes en iCloud, todo sin saberlo lo pones allí de manera predeterminada. Lo mismo cuando tú empiezas con tu cuenta de Google en Android o a navegar tienes tu cuenta vinculada en el navegador de Gmail, todo
todas las páginas que tú estés visitando, todo tu historial de navegación, que no tendría por qué estar asociado con Google, Google lo está registrando por defecto. Y a no ser que tú vayas y le digas, oye, no me guardes el historial, que luego vas a saber lo que hace, ¿no? Pero tú le dices... Tú no vas a ver que yo te lo guardo, pero yo te lo voy a guardar. Exacto. Entonces es cuando se supone que lo deja de guardar. Pero si tú no le dices nada, por defecto lo guarda. Entonces, eso sí que son cosas que muchos usuarios no son conscientes, no conocen este tipo de técnicas que utilizan los fabricantes y en estas ocasiones acaban dando esa huella digital de la que siempre estamos hablando. Claro, ¿no? y esa huella digital, hemos hablado en muchas ocasiones con Noemí, y eso puede determinar la vida pues, de una persona desde que es bien joven. Y ahora hay una red social que se llama Instagram, que es la más utilizada por los jóvenes, también por los adultos, todo hay que decirlo, y sí que es la mayor generadora de huella digital porque son fotografía pura y dura, y ahí también hay que tener cuidado. Evidentemente, yo creo que los usuarios, además de ser conscientes de lo que comparten en Internet, también tienen que ser conscientes de que eso, bueno, pues tiene su repercusión y que es tan fácil como a golpe de clic saber aquí en Japón quién eres tú. Y yo creo que eso es importante, que la gente sea consciente también que tienen derechos, tienen nuevos derechos con la nueva normativa que tienen que conocer. Hay un nuevo derecho a la limitación del tratamiento, el nuevo derecho a la supresión y el olvido, que también hemos hablado en algunas otras ocasiones, que tiene su virtualidad, aunque no sea 100% ejecutable. Siempre digo lo mismo en Internet, así que cuidado con lo que subimos. En los derechos nuevos a la portabilidad, en los casos de que se produzcan brechas a la información, como puede ser supuestamente este caso, aunque no lo creo que sea exactamente así, pues tenemos nuevos derechos también a ser informados como usuarios, a ser notificados de estas brechas cuando generan alto riesgo para nuestros derechos. Este tipo de situaciones también tienen una repercusión legal, y también como usuarios tenemos esos nuevos derechos que nos aporta la nueva legislación europea, y tenemos que conocerlos y saberlos utilizar y saberlos articular correctamente como usuarios también. Pues que se convierte en una nueva forma de comunicación entre un sector de la población que los utiliza, y es muy complicado poner coto, sobre todo porque cuando hablamos de personas jóvenes, sus propios padres están también incorporándose a esta tecnología, y todo resulta complicado porque tampoco tienen unos guías que puedan, salvo excepciones, que puedan ayudarlos bien a manejarse. Pues yo creo que es prácticamente imposible quedarse fuera. Yo me resistí a entrar en Facebook, lo reconozco, pero al final no me quedó más remedio que entrar. De todas formas, Instagram y WhatsApp pertenecen a Facebook. Todo lo mismo, Han sido compradas una buena estrategia. Que pertenecen al mismo, o sea, ellos mismos tienen los datos que proporcionas en Facebook, porque estás entre amigos y te sientes cómoda y ahí compartes un montón de información. Lo que compartes por WhatsApp día a día, todo el rato, y los de Instagram, que es donde está el nicho de los jóvenes. Realmente, si quieren dirigirse a los jóvenes, si quieren controlar a los jóvenes, lo tienen perfecto, solo tienen que utilizar Pero Instagram. decía Marta, de que Instagram, por ejemplo, es una red social que típicamente se supone que es más de gente joven. De hecho, yo me resistí a entrar en Instagram, y fue a raíz de... Pero hay que entrar para ver, porque si no sabes a qué te primero estás tienes que entrar enfrentando, incluso para dar opiniones a nivel experto de cómo proteger proteger la privacidad o cómo hackear Instagram o así, tienes que saber cómo se usa a nivel usuario, porque nos pasa que si no la usas ya son tan complejas que además, de hecho Instagram es una aplicación orientada al uso móvil. Por ponerte un ejemplo, en el navegador, si tú entras por el navegador web, no tienes el sistema de mensajería de Instagram. Si usas por el móvil, sí. Es decir, es la primera aplicación, diseñada para el dispositivo móvil, claro, para el teléfono. Y entonces, te digo, dando conferencias, las últimas conferencias, gente de asistentes, pero no de 20 y pico años, sino de 30, 40, 40 y largos, 50. Oye, ¿cuál es tu perfil de Instagram? Bueno, pues voy a tener que entrar, porque es que, como decía Pino, nos estamos quedando fuera, ¿no? Entonces, al final... ¿Y qué ha hecho Facebook? El movimiento ha sido pues adquirir la red social cuando... Es una red social que está creciendo mucho el crecimiento es exponencial en número de usuarios. En el absoluto, evidentemente, todavía está por debajo, muy por debajo de Facebook y muy por debajo de Twitter, que es una red social mucho más seria, orientada al ámbito profesional, ¿no? Claro. Pero la compartición de datos es evidente, es decir, la última, de hecho no es que lo inventemos, la última sanción que hubo Facebook fue por compartir realmente datos con WhatsApp. Y eso lo sabíamos, pero la Agencia Española de Protección de Datos hace muy poquito acaba de sancionar a Facebook y a WhatsApp por compartir datos en España de usuarios españoles. Quiero decir que tenemos que ser conscientes que esas redes se adquieren para crear un pequeño holding pool de catalizador de datos que al final se comparten entre la misma compañía a través de diferentes medios, ¿no? Lo que pasa es que las multas estas son un poco... ¿Te acuerdas que hace un mes o algo así comentamos aquí el tema de la Agencia de Protección Española de Datos, que también le puso una multa a Google por coger datos de los usuarios cuando iban con el coche haciendo wild driving de las redes wifi de los usuarios? Entonces, bueno, las multas son testimoniales o hacen algo, pero al final
somos los propios usuarios los que hacemos de jueces, como en la arena, ¿no?, de los Spartacus y tal, de si usar una tecnología o no. Por poner un ejemplo, BlackBerry es una compañía que hace unos años era número 1 en soluciones corporativas, y a raíz de los problemas que tuvo de disponibilidad, sobre todo, perdió la confianza de los usuarios y al final el negocio se fue a pique. Solo algo así, es decir, que la confianza de los usuarios empiece a decaer, puede acabar con un Y pregunto yo, servicio. ¿algo como lo que ha ocurrido puede pasarle factura a una compañía tan potente como Facebook? El hecho de que el CEO, como dice... Hay 4 demandas colectivas ahora mismo abiertas. 4 demandas, es algo, no, aunque ya supiéramos lo que está haciendo, pero ese hecho de que públicamente se exponga a este problema, que haya gente que diga, me borro de Facebook, aunque haya expertos que digan, aunque te borres de Facebook, hay una ya iniciativa, lo que has dado, ¿no?, que fue lanzada hay una iniciativa que fue lanzada por Twitter y de hecho fue apoyada por un ex fundador de WhatsApp, me parece que fue, que decía lo de borra Facebook, ¿no? Desinstálatelo. Yo creo que es difícil que la gente deje de usar la red social por un problema de seguridad. Desgraciadamente, los problemas de seguridad, de falta de privacidad, de este tipo de cuestiones, siempre se suelen percibir como algo menor, como que no, esto no me influye. Influye mucho más que no tengas disponibilidad. Si tú intentas acceder a la BlackBerry y no puedes, eso ya dice, pues ya, fuera, cambio de móvil y demás. Sí. Que sepan tus datos y eso a la gente no le suele, Pero ¿sabes por qué? Molestar porque tanto. las redes sociales tienen un arma muy potente y es que juegan con el ego de las personas. Las personas se registran en una red social para compartir contenido. Facebook nació, se supone, para ponerte en contacto con amigos del pasado. Ese es el primer objetivo real de Facebook. Al final Facebook, como LinkedIn, como Twitter, como Instagram, se convierte en un escaparate donde todos satisfacemos nuestro ego a los niveles que queramos. Dicho, sí, es así. Y entonces, bueno, algunos lo usan con fines profesionales, otros con fines más personales, otros un poco híbridos. Entonces, va a ser muy difícil sobre todo porque hay voluntariedad, porque las personas están compartiendo de Noemí esas fotos porque quieren. Pero yo creo que es muy importante que demos un mensaje de que esto de adelante, adelante, sigo, sin leer ninguna política, yo creo que ese hábito sí que está en sus manos y pueden hacerlo. Es decir, la configuración han cambiado, como comentaba Dipa también, las políticas de privacidad de Facebook, justamente a raíz también del escándalo, y hoy mismo se planteaba una nueva medida vinculada con publicidad, con la limitación del uso de emails no consentidos para temas de publicidad. Quiero que sepan también, que es una de las cosas que poco se sabe, que en tu terminal tú puedes bloquear tu ID de publicidad y eso es una de las cosas sencillas que puedes articular. Para empezar, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy interesante, primero, que aunque sean un borrio, porque son unos... claro, que todo el mundo le da aceptar, es muy complicado, porque a veces incluso los propios abogados que redactamos esas políticas las hacemos muy engorrosas para que nosotros mismos las entendamos. Yo creo que hay una iniciativa de hacer esas políticas cada vez más sencillas, más transparentes. Se sancionan las compañías por no hacerlo. Hay incluso una iniciativa de hacerlas iconográficas, es decir, que los usuarios puedan ver imágenes en vez de texto. Y sobre todo que cojamos el hábito de intentar dedicarle unos minutos a leer y a reconfigurar, llegado el caso, las políticas de privacidad para limitar por defecto esa privacidad y protegernos un poquito más. Yo creo que eso es un hábito sano. Un minutito. Yo recomendaría, de hecho, lo de la reconfiguración, ir a todas nuestras redes sociales, ir a la configuración y bajar al mínimo el acceso a tus datos. Que te permita seguir utilizándolo, pero bajar al mínimo, o sea, que no permitas que tus contactos se vean, que no permitas que la publicidad sea teledirigida para ti, que no hay un montón de opciones en las configuraciones de las redes sociales a las que tenemos acceso y que normalmente no hacemos. Normalmente las dejamos ahí como las han puesto, que siempre las han puesto al máximo, y yo creo que eso es un buen consejo. Pero Pino, no solo en las redes sociales, sino también en las aplicaciones móviles. Los usuarios da la sensación de que tienen miedo y piensan que si bloquean un permiso no van a poder utilizar todas las funcionalidades. Por ejemplo, ¿quieres permitir utilizar tu ubicación siempre o solo al usarse? Todo el mundo dice, la pongo siempre porque si no esto no va a funcionar bien. Y en realidad, a lo mejor solo la necesitas al usarse, pero si no, luego pasa estas cosas de que cuando estás llegando a tu casa te dice te quedan 5 minutos para llegar a tu casa, o un domingo te dice la aplicación, oye, sal a correr que es domingo, y dices, yo no quiero salir a correr, me quiero quedar aquí en casa. Entonces, ese es el producto. Has apuntado por donde a lo mejor quedamos otro día para hablar del famoso Internet de las cosas, que eso ya es otra realidad y que va a hacer que haya más datos y que estén datos interconectados y que que en tu casa se encienda ya el horno porque tú vas a llegar y todo eso, que es otro cambio. Que la nevera te haga la compra, ¿no? O que la nevera te haga la compra. Bueno, eso lo dejamos para otra tertulia, porque si no, no nos da tiempo. Gracias a las tres vamos a despedir ya a Pino Caballero, que es catedrática de Ciencias de la Computación de la Universidad de La Laguna, Dipa Das Buenos, pero
Deepak Dajwani, experto en ciberseguridad, que quiero hacerlo muy rápido, no me sale, y Noemí Brito, de Legistel y Comtrust, y experta en Derecho Digital. Gracias a los tres, un placer, como siempre. Gracias a ti, Mar.